Estos vigilantes no son héroes. Yo hice una promesa. Y la absolución de Héctor Ayala me obligará a cumplirla. La historia continúa con Matt visitando a Héctor en su celda. Lo primero que le pregunta es si le han dado algo de comer durante su estadía. Héctor le responde que no ha probado bocado, pero le resta importancia, y en su lugar comienza a hablarle sobre la playa de Luquillo, un paraíso cercano a su antiguo hogar en Puerto Rico. La describe como el rincón más hermoso de la isla, con su arena suave, sus altas palmeras y el canto incesante de las pequeñas ranas que habitan allí, una melodía que los locales consideran la música nativa de la región. Al escuchar esta historia impregnada de nostalgia e incertidumbre, Matt le promete a Héctor que pronto volverá a pisar aquella playa y se reunirá nuevamente con su familia. Mientras tanto, esa misma noche un camión de carga llega al puerto, pero en pleno trayecto es interceptado por un grupo de ladrones. Sin perder tiempo, los asaltantes se acercan y ordenan a los ocupantes seguir un protocolo que, al parecer, el conductor ya conoce bien, pues entrega sin resistencia las llaves y su billetera. Sin embargo, su acompañante se rehúsa a obedecer, advirtiendo que el propietario del camión es una persona influyente. Ante su negativa, los ladrones deciden castigarlo disparándole en la cabeza. Para asegurarse de no dejar testigos, ejecutan también al conductor, a pesar de su obediencia absoluta. A la mañana siguiente, los medios de comunicación se hacen eco del crimen. En un reportaje de Bibi se entrevista a varios ciudadanos. Algunos ancianos afirman que, si bien son personas pacíficas, no dudarán en tomar represalias si alguien se atreve a meterse con ellos. Otros, en cambio, reflexionan sobre la oscuridad que envuelve las noches en Nueva York y la constante batalla entre el bien y el mal, preguntándose si la ciudad aún tiene salvación. Mientras tanto, en su hogar, Kingpin almuerza con Vanessa. A pesar de su aparente distanciamiento, ella rompe el silencio preguntándole sobre una subasta que está por llevarse a cabo. Le sugiere que, si interviniera, podría lavar hasta $200 millones en dinero ilícito. Sin embargo, Kingpin le responde que en esta ocasión prefiere mantenerse al margen, pues sus ambiciones apuntan aún más alto. Justo en ese momento, Sheila interrumpe la conversación para informarle al alcalde sobre el doble homicidio ocurrido en el puerto, un incidente que complica los planes de promoción que habían previsto para la zona. De inmediato, Kingpin ordena que se contacte a Galo y se movilice a la policía en el área. Una vez a solas, Vanessa le advierte a su esposo que el mundo criminal sigue rigiéndose por la ley de la selva y que, sin su presencia ni la de ella para imponer orden, los delincuentes actuarán sin restricciones. Kingpin, sin embargo, desestima la advertencia, asegurando que no le preocupa lo que hagan esas ratas entre sí. No obstante, Vanessa le advierte con firmeza que, cuando solo quede un vencedor en esa guerra entre criminales, él será su próximo objetivo. Kingpin pone fin a la conversación con una declaración tajante: el mundo de los feudos criminales ya no les concierne. Por otro lado, tras su brutal enfrentamiento en el departamento, Matt es interceptado por el oficial Powell en un baño público. A pesar de su ceguera, intenta evadirlo, pero el policía le bloquea el paso y, con tono amenazante, le sugiere que abandone el caso tras haber descubierto su presencia en la escena. Sin embargo, Matt se aparta con indiferencia y le recuerda que el intento de extorsión por parte de sus oficiales hacia el testigo constituye un delito. La intimidación a testigos es una ofensa grave. Tal vez con suerte solo le imputen un delito menor, pero lo dudo. Mientras tanto, en el curso de la investigación, Cherry sigue una pista que la conduce hasta un almacén donde se encuentra escondido Torres. Una vez frente a él, le entrega una dosis de sus fármacos preferidos, asegurándose de que podrá testificar sin verse afectado por el síndrome de abstinencia. Así, la audiencia comienza con el fiscal tomando la declaración de Powell, quien se presenta como un oficial íntegro, respaldado por menciones honoríficas que avalan su trayectoria. En su testimonio relata que tanto él como Shanahan, el oficial fallecido, solían ofrecerse voluntariamente para trabajar en la víspera de Año Nuevo. Powell continúa su narración asegurando que aquella noche todo transcurría con normalidad hasta que descendieron a la plataforma del metro para realizar su ronda de rutina. Fue entonces cuando, según él, Héctor apareció con una mirada salvaje. De inmediato, los oficiales le mostraron sus placas y le ordenaron que se detuviera, pero en lugar de acatar la instrucción, Héctor se lanzó contra ellos, atacándolos violentamente. Powell afirma que Shanahan intervino para protegerlo de los golpes y que, justo después de salvarlo, Héctor lo empujó a las vías del tren. Para dar mayor dramatismo a su relato, Powell añade que trabajó junto a Shanahan durante 8 años, tiempo en el que construyeron una estrecha amistad y compartieron innumerables momentos con sus familias. Con su testimonio concluido, el fiscal da por finalizada su participación y Matt toma la palabra para iniciar su interrogatorio. Primero, con una ironía apenas disimulada, comenta que lamenta el daño que, según Powell, Héctor le dejó en el rostro. Luego, sin perder tiempo, lo confronta con una pregunta directa: si está completamente seguro de que no había nadie más en la plataforma del metro.
metro o si en realidad estaban golpeando a alguien. Powell se mantiene firme y reafirma que el lugar estaba vacío, pero entonces Matt lo presiona aún más y le pregunta si conoce a Nicky Torres. El oficial niega haber oído jamás ese nombre, pero Matt lo acorrala con información contundente. Le revela que Torres es, de hecho, un informante secreto de la policía que trabajó directamente para él y para Shanahan. Acto seguido, vuelve a preguntarle con énfasis si realmente no se reunió con Torres esa noche. Se hace un silencio incómodo en la sala. Finalmente, Powell responde con frialdad, asegurando que no conoce a ese hombre. Dado el estancamiento del interrogatorio, Matt decide darlo por concluido y regresa a su lugar. Sin embargo, en ese instante su agudo oído capta un susurro proveniente de la tribuna. Uno de los oficiales murmura con tono amenazante que Torres no debe llegar vivo para testificar. Torres no debe testificar. Mientras tanto, Cherry inicia el traslado de Torres. Aunque está preparado para un posible tiroteo, no se percata de que está siendo observado. Sin embargo, una vez que comienza su recorrido, la amenaza se hace evidente. Un automóvil negro empieza a seguirlos. Cherry logra dejarlo atrás por un momento, pero poco después es interceptado por un oficial en motocicleta, quien se acerca y le ordena detenerse. A pesar de que Cherry muestra su placa, los agentes corruptos no le prestan atención. Sin embargo, al abrir la camioneta, descubren que Torres no está allí. En paralelo, el testigo acaba de llegar al tribunal en un taxi. Al mismo tiempo, la sesión del juicio se reanuda. Tal como Matt había prometido minutos antes, el juez ordena que el testigo comparezca. Sin más opciones, Kirsten intenta ganar algo de tiempo, pero justo en ese momento Torres cruza las puertas del tribunal y se hace presente. Una vez en el estrado, Matt inicia el interrogatorio. Torres se presenta como un hombre desempleado que vive cerca de la estación del metro de la calle 178. Relata que hace 18 meses fue arrestado por tráfico de sustancias ilícitas y aunque sabía que era un delito, lo hizo porque necesitaba alimentar a su hijo. Sin embargo, su caso fue desestimado tras llegar a un acuerdo con la policía, convirtiéndose en informante confidencial. Con esta base establecida, Matt le pregunta si la noche en que murió el oficial estaba cumpliendo con ese trabajo, pero en ese momento Torres dirige una mirada directa a Powell y de inmediato cambia su testimonio. Asegura que en realidad pasó toda la noche en su casa. Matt intenta que recapacite, pero Torres se mantiene firme en su mentira. Al comprender que la situación se ha salido de control, Matt decide dar por concluido el interrogatorio. Señor Torres, ¿es eso lo que hacía la víspera de Año Nuevo? ¿Le estaba pasando información a los oficiales Shanahan y Powell? No. Previamente dejó muy en claro que usted estaba en la estación del metro de la 168 siendo golpeado cuando Héctor Ayala intervino y le salvó la vida. Se arriesgó por usted, ¿no es así? ¡Abogado! Mientras tanto, Buck se reúne con los líderes de las 5 familias criminales. Con firmeza, les deja claro que, por órdenes de Kingpin, la ola de crímenes y violencia que azota la ciudad debe terminar de inmediato, ya que la falta de un liderazgo claro ha llevado a un caos insostenible. Carlos se niega a recibir órdenes de alguien tan joven como él, pero su actitud cambia cuando Buck le entrega a Luca un pago de $1.800.000 por un secuestro previamente acordado. Al ver cómo los demás líderes discuten entre sí, comprende que Buck tiene razón. Antes de marcharse, Buck deja en claro que no trabaja para el alcalde, sino para su esposa. De vuelta con el equipo de abogados, intentan entender por qué Torres los traicionó en el último momento. Cherry informa que no hay registros de ninguna transacción entre él y Powell, ya que este último solo utilizó efectivo. Sin más opciones, Matt propone llevar a Héctor al estrado y confiar en que el jurado creerá su versión de los hechos, en la que se declara inocente. Por otro lado, Kingpin y Vanessa se reúnen para hablar. Ella le cuenta sobre su maniobra con Buck y el secuestro, asegurándole que lo hizo únicamente para preservar la paz en la ciudad. Kingpin dice respetar su decisión, pero le deja claro que, en ocasiones, la paz debe romperse y el caos debe reinar por un instante, pues solo así puede establecerse un nuevo orden definitivo. Vanessa, sin embargo, sospecha que su esposo la está alejando del negocio como castigo por su infidelidad. En ese momento, Glenn llega para dar inicio a su sesión de terapia matrimonial. El juicio se reanuda y esta vez Matt pone en marcha su estrategia llamando a Héctor a testificar. El acusado comienza su relato explicando que, debido a la cercanía de su departamento con la estación 168, suele transitar con frecuencia por ese lugar. Aquella noche de Año Nuevo, después de comprar flores en una tienda, ingresó a la estación con la intención de dirigirse a un departamento que había adquirido en secreto. Su plan era sorprender a su familia al día siguiente, pues hasta ese momento habían vivido en alquiler y quería regalarles un hogar propio. Entre el público, Soledad, la esposa de Héctor, escucha el testimonio con asombro, enterándose en ese preciso instante de la sorpresa que su esposo había preparado. Héctor continúa su declaración y explica que, mientras esperaba en la estación, escuchó gritos. Al acercarse, vio a 3 hombres desconocidos golpeando brutalmente a otro. En un primer momento, intentó detenerlos con palabras, pero fue ignorado. Al ver que la agresión continuaba, trató de intervenir físicamente para separar a los atacantes, pero estos reaccionaron atacándolo también. En medio de la pelea, Shanahan
tropezó y cayó a las vías del metro. Matt aprovecha la oportunidad para resaltar ante el jurado que Héctor bien podría haberse marchado y evitar el conflicto, pero en su lugar decidió arriesgarse para ayudar a un desconocido. Luego da un paso audaz en su estrategia y menciona que no es la primera vez que Héctor arriesga su vida por los demás. Héctor, visiblemente sorprendido, dice no entender a qué se refiere. En ese momento, Matt toma una decisión drástica. Rompe el acuerdo que había hecho con el fiscal y revela ante todos los presentes que Héctor es, en realidad, el vigilante conocido como White Tiger. Intervino esa noche porque es un héroe. Matt, no lo hagas. Es hora de que sepan. Señora Ayala, No, Matt. ¿sí o no es el vigilante conocido como White Tiger? ¡Orden! ¿Sí o no? Señora ¡Orden! Ayala. ¡Orden en mi corte! El juez interrumpe de inmediato la sesión y convoca tanto al fiscal como a Matt a su despacho. Allí lo reprende con severidad, recordándole que en una reunión previa le habló sobre la lucha entre el bien y el mal y le pidió expresamente que ignorara cualquier información relacionada con la identidad del vigilante. Ahora, al romper su palabra, lo considera una burla a su autoridad. Matt se defiende, alegando que no tuvo otra opción después de que su testigo clave fuera manipulado por oficiales corruptos. El juez, aunque visiblemente molesto, comprende que a estas alturas eliminar la información del registro sería inútil. Además, dado que el juicio ya está demasiado avanzado, anularlo tampoco es viable. Por ello, decide continuar con el proceso, pero le advierte a Matt que acaba de exponer a su cliente a graves riesgos. Antes de retomar la audiencia, el fiscal se acerca a Matt y con una sonrisa irónica le advierte que, como represalia por su traición, usará a sus 500 asistentes para entorpecer todos sus futuros procesos legales. Incluso promete hacerle la vida difícil con cualquier trámite burocrático, por insignificante que sea, como una simple multa de tránsito. Mientras tanto, la noticia sobre la identidad de White Tiger se difunde rápidamente y la opinión pública comienza a manifestarse sobre el juicio. Entre la comunidad latina, muchos expresan su preocupación, convencidos de que Héctor no recibirá un juicio justo debido a su origen puertorriqueño. Más tarde, Matt visita a Héctor en su celda. Allí, el acusado lo enfrenta con indignación, recriminándole el haber revelado su identidad sin siquiera consultarlo, pues aquel secreto le pertenecía solo a él. Matt, con un tono serio, le explica que se vio obligado a dar ese gran paso porque, de otro modo, el juicio estaba perdido. Luego, le advierte que, en caso de ganar, deberá aceptar que su vida como vigilante ha terminado para siempre. Héctor intenta explicarle a Matt que ser White Tiger va más allá de un simple traje, es parte de su esencia, algo que lo define. Para él no es una elección, sino un don que lo ha elegido, y dejarlo atrás sería como dejar de respirar. Matt, sin embargo, insiste en que existen otras maneras de ayudar a la gente y que, además, debe pensar en su familia. Incluso apuesta a que, con el tiempo, no extrañará ser White Tiger. El juicio prosigue con una serie de testigos que relatan los actos heroicos de Héctor. Un hombre cuenta cómo salvó a una familia entera de morir atrapada en un automóvil envuelto en llamas. Luego, una mujer narra cómo White Tiger la rescató cuando estaba a punto de ser atacada en un callejón. A continuación, Kirsten presenta al jurado un informe policial redactado por el oficial Lucas Barlow. En él, el agente describe cómo, la noche del 2 de octubre, recibió una alerta sobre un robo y, al llegar a la escena, encontró a un sospechoso escondido en un callejón. Antes de que pudiera desenfundar su arma, el individuo lo atacó sin provocación. Fue entonces cuando White Tiger intervino, ayudándolo a someter y arrestar al delincuente. Matt señala que este no es un caso aislado. Presenta al jurado una extensa lista de informes policiales redactados por los oficiales Reyes, Huang, Morales y Grant, todos con relatos similares en los que White Tiger aparece como un aliado valioso de la policía. Con ello, enfatiza que muchos de los agentes presentes en la sala consideran a Héctor un aliado, no un enemigo. De nuevo, Matt llama a Héctor al estrado y le pregunta sobre sus motivaciones. Héctor responde con firmeza. Ayudó a la familia atrapada en el auto en llamas porque era lo correcto, al igual que en todas las otras ocasiones en las que arriesgó su vida para proteger a los inocentes, incluida aquella noche de Año Nuevo en la plataforma del metro. Entonces, Matt le formula una pregunta crucial. Si el amuleto es la fuente de su extraordinaria fuerza y poder, ¿por qué decidió intervenir aquella noche a pesar de no llevarlo consigo? La respuesta de Héctor es sencilla y contundente, porque su deber no depende de un objeto, sino de su convicción de proteger a los demás, sin importar el riesgo. Con esto, Matt se dirige al jurado y les pide que se pregunten a sí mismos si un hombre como Héctor sería capaz de asesinar a un oficial de policía a sangre fría. Y si él tuviera que responder a esa pregunta, solo podría decir que Héctor es un héroe, algo que incluso la propia policía ha reconocido. Él es un hombre con integridad. La comunidad lo dice. La policía lo dijo. La máscara no hace al hombre. Y ya sea que Héctor Ayala vista el traje de White Tiger o no, es un héroe.
Llega entonces el turno del fiscal. Con tono calmado, relata su propia rutina diaria. Asegura que nunca ha hecho daño a nadie, que solo se dedica a trabajar, amar a su familia y visitar a su madre. Luego plantea una pregunta al jurado. ¿Eso me convierte en una buena persona? Antes de que alguien pueda responder, aclara que es una pregunta engañosa. Con ello busca demostrar que las buenas personas pueden cometer actos terribles, así como los villanos pueden realizar actos de bondad. Las personas son seres complejos, argumenta, capaces tanto de la virtud como del crimen, y según su postura, Héctor no es una excepción. El fiscal continúa su alegato describiendo con crudeza lo que ocurre cuando un cuerpo es golpeado por un tren. Los huesos se pulverizan, los órganos explotan y todo se convierte en una masa irreconocible. Sin embargo, la muerte no es instantánea. Las víctimas pueden seguir con vida hasta que el tren finalmente se detiene y retrocede. Eso fue lo que le ocurrió al oficial Shanahan, cuando, según la acusación, Héctor lo empujó a las vías. Finalmente, el fiscal se dirige al jurado y concluye con una reflexión punzante. Según la defensa, todos ustedes deberían perdonar a Héctor simplemente porque hizo cosas buenas en el pasado. Pero, ¿es eso suficiente para absolverlo de un crimen tan atroz? El fiscal señala a los oficiales presentes en la sala, enfatizando que ellos son los verdaderos héroes, hombres y mujeres que protegen a la comunidad cada día, arriesgando sus vidas sin necesidad de esconderse detrás de una máscara. Luego plantea una pregunta al jurado y a todos los presentes. Si Héctor realmente solo busca el bien, ¿por qué se oculta en las sombras? A la mañana siguiente, Matt llega a la corte mucho antes de que inicie la sesión. Necesita un momento de reflexión en soledad, consciente de que el destino de Héctor está a punto de decidirse. Una vez reanudada la audiencia, el juez se dirige al jurado y les pregunta si han llegado a un veredicto. El portavoz asiente y procede a leer la decisión. Primero, anuncian que en los cargos de asesinato en primer y segundo grado encuentran a Héctor Ayala inocente. Matt y Héctor intentan mantener la compostura, conscientes de que aún quedan cargos por resolver. Segundos después, el jurado continúa con su dictamen. En el cargo de homicidio involuntario también declaran a Héctor inocente. Con ello, el juez da por concluido el caso. En el cargo de homicidio involuntario, el jurado encuentra al acusado inocente. ¡Sí! Doy el caso por concluido. Lo logramos, amigo. Desde la distancia, Kingpin observa el desenlace con frialdad. Para él, este veredicto no es solo un revés legal, sino una afrenta directa a su autoridad. Sin ocultar su descontento, le ordena a Daniel que coordine una reunión con Bibi, asegurándose de que tenga prioridad sobre su próxima entrevista con la revista Time. Más tarde, esa noche, Matt se reúne con Glenn para celebrar la victoria. Decide abrir una botella de licor que había guardado para brindar con Foggy en cada triunfo legal, pero que, hasta ahora, había permanecido intacta. Glenn se sorprende al escuchar a Matt hablar abiertamente sobre su difunto amigo. Consciente del significado del momento, levanta su copa y como muestra de respeto ambos brindan en su honor. Mientras tanto, la entrevista con Bibi da inicio. Kingpin no oculta su postura y declara con firmeza que el veredicto en el caso de Héctor Ayala representa un fracaso absoluto del sistema judicial. Bibi le recuerda que una corte y un jurado imparcial lo han declarado inocente, pero Kingpin desestima el argumento con desdén. Las cortes fallan, los jurados se equivocan, sentencia. Luego, con tono implacable, añade que ahora un vigilante enmascarado y asesino camina libremente por las calles, mientras un veterano de la policía yace muerto. Su desprecio hacia los justicieros es evidente. Para él, quienes ocultan sus rostros tras una máscara no son más que cobardes. Y así como en el pasado prometió erradicar a los vigilantes de la ciudad, ahora asegura que ha llegado el momento de cumplir esa promesa. Esa misma noche, Héctor vuelve a enfundarse el traje de White Tiger y sale a patrullar las calles, retomando su misión con renovada determinación. Sin embargo, su regreso como vigilante es abruptamente interrumpido. Desde las sombras, una figura misteriosa lo acecha. Sin previo aviso, el atacante aprieta el gatillo y un disparo certero impacta en la cabeza de Héctor, arrebatándole la vida en el acto. Cuando el asesino se aleja, la luz de una farola ilumina su silueta, revelando un símbolo inconfundible en su pecho, un cráneo blanco.